El señor Alberto Fernández está en comunicación con nosotros. Buenos días, presidente. Juana Morín, Rocío Criado y Sebastián Cazón, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Todo muy bien por acá. Último día de aislamiento, ¿no? Sí, ya preparándome para salir a actividades normales. Está muy bien. Recuperar la vida normal. Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente, ninguno se contagió y ya estamos todos para volver. Bien. ¿Ya lo hisoparon hoy? Me hisoparon ayer a la noche y hoy a la mañana me dieron el resultado. Ah, negativo. Sí. Bueno, bien, ya empezamos con una primicia. ¿Duele el hisopado, presidente? Es molesto, porque genera como cierta sensación de cosquilla. No, doler no duele nada. Bien. Pero da una sensación de cosquilleo en la nariz que tarda en irse. Pero no, nada grave. Nada grave. No, además ya debe estar curado de espanto, porque ya van varios, ¿no? Sí, igual debo confesar que me deben mandar los mejores expertos de hisopado de Argentina, claro. Con lo cual no sé si soy el promedio, pero gracias a Dios no es molesto. Además, me explicaba ayer el señor que me hizo el hisopado que están utilizando unos hisopos que son altamente flexibles, con lo cual ingresan con mucha facilidad, se van acomodando a las cavidades de la nariz y no molesta en absoluto. Ah, bien. Bien, no, para despejar el temor que mucha gente tiene cuando yo lo presenta tenía, algún síntoma. No, yo lo tenía. Conste que lo tenía y yo me hacía una vez por semana un estudio más o menos para ir siguiendo con saliva. Claro. Pero me decían que en la situación actual había que ser más precisos y que el hisopado daba resultados más ciertos que con la saliva. Bien, bueno, nos alegramos que sea negativo entonces. Presidente, teníamos ganas de... No te alegres que sea negativo, alegrate que el test dio negativo. Claro, no te alegres de que sea negativo, porque eso no es para alegrar. No, espero que no. La verdad es que teníamos muchas ganas de charlar con usted. Usted sabe que, en esta radio se ha hecho mucho y se ha trabajado mucho en pos de llegar a esta situación en la que estamos hoy, de tener planteado desde el Ejecutivo un proyecto de legalización del aborto, y de hecho, nuestra querida oyentada está muy atento y sigue muy de cerca estos temas. Tenemos muchas ganas de desarrollar bien esto. ¿Por qué entendió usted que este sí es el momento para presentar el proyecto y no antes o no el año que viene, por ejemplo? Porque, yo el 1 de marzo lo anuncié, íbamos a mandarlo el proyecto, lo teníamos ya medianamente trabajado, bastante avanzado, pero el 19 de marzo vino el coronavirus y el aislamiento y toda la emergencia que hemos vivido. Yo lo que quería era no sumar más estrés al sistema sanitario. Uh-huh. Aun cuando es cierto que gran parte de los abortos hoy en día se producen por vía farmacológica y la atención de los hospitales se reduce notablemente. O sea, en los hospitales hay muy pocas mujeres que van a pedir ayuda por la atención de un aborto, porque hoy en día es una pastilla que permite hacerlo. Entonces, yo lo que busqué es que afloje un poco la atención sanitaria para que eventualmente, si alguna mujer necesita el sistema sanitario, no tenga que estar en el medio del estrés de una pandemia. Y eso es algo que venimos observando en el AMBA ya desde hace 12 semanas aproximadamente, que hay una caída sostenida, hay muy baja, más baja utilización de camas de terapia intensiva, y por lo tanto creí que era el momento oportuno, ya no tenía mucho sentido demorarlo. Y además yo tengo la convicción de que esto es necesario para la Argentina. Y
y había dado mi palabra en ese sentido. Y entonces quise que durante este tiempo del Parlamento, en este ejercicio del Parlamento, fuera la ley, y entonces, bueno, ya se me estaba acabando el tiempo y dije, bueno, ahora sí, mandémoslo. Claro. Durante los últimos meses, cuando consultábamos a distintos asesores, ministros y demás, recuerdo puntualmente a Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, que nos refería que el Ejecutivo no le daba igual, digamos, enviar el proyecto para que terminara de la misma forma que en 2018, digamos. No era solo cuestión de enviar el proyecto y desentenderse, digamos, porque hasta ahí uno podría decir, bueno, ya cumplió con su palabra, envió el proyecto y ya, sino más bien enviar el proyecto y asegurarse que se contara con los votos necesarios para que saliera. Obviamente nadie tiene la bola de cristal en esto, pero entiende que están dadas las condiciones para que esta vez sí pueda ser ley, o que estamos cerca de ello. Yo entiendo que estamos en condiciones de que esto se convierta en ley. Y yo creo que la diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, por esto, yo la verdad me siento el primer abanderado de este reclamo. Y que el presidente de la Nación mande un proyecto que reclame su tratamiento y aprobación, que se comprometa públicamente diciendo que esto es necesario para la salud pública argentina y para garantizar la salud de las mujeres y sus derechos, me parece que genera un escenario un poco distinto. No es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan no cumplió. Es un presidente que activamente se preocupa porque esto salga. Y yo haré todos mis esfuerzos para que el Congreso acompañe y para que este proyecto se vuelva ley. Presidente, ¿qué tal? Buenos días, Rocío Criado lo saluda. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? En las últimas semanas surgieron algunas situaciones de violencia que preocuparon y mucho, sobre todo algunas periodistas, escritoras, militantes feministas que recibieron agresiones por este tema, y obviamente se genera una preocupación de que esto se pueda llegar a trasladar también en el debate en el Congreso. ¿Cómo sigue esa situación? ¿Le preocupa? Me preocupa, no habla bien de nosotros como sociedad, habla muy mal de los que hacen ese tipo de cosas. Y por eso yo, cuando presenté el proyecto, mis últimas palabras inducían al conjunto social a que respetemos al otro y que no nos maltratemos. Estamos tratando de buscar una salida a un problema que hay en Argentina. Acá la discusión no es el aborto sí o el aborto no, porque los abortos están ocurriendo, siguen ocurriendo, siempre ocurrieron. Y la verdad es que lo que estamos discutiendo es si el aborto se tiene que seguir haciendo en condiciones de clandestinidad, con todo el riesgo que esto supone para la mujer, o podemos hacer abortos en los hospitales públicos y dándoles la atención sanitaria que merece la mujer que lo pide. Y me parece que ese es el verdadero debate. La disyuntiva no es si hay o no hay aborto, porque los abortos existen. Y no podemos ser tan hipócritas de decir que no existen. Yo siempre recuerdo, me volví profesor de la facultad a mis 25 años de edad y tenía un curso del ciclo profesional orientado que hablaba de reflexionar sobre la utilidad de castigar el aborto. Y hablando del año 85, Uh-huh. Y la verdad yo ya veía, porque criminológicamente y desde el punto de vista de política criminal, uno no lo entendía. No lo entendía porque condenaba a la mujer a la clandestinidad, ponía en riesgo su salud. Los médicos, generalmente los que eran condenados eran los médicos porque había un fallo plenario, Natividad Frías, que de algún modo exoneraba de responsabilidad a la mujer que lo hacía para que estaba en condiciones de pobreza y lo hacía para preservar su, entre comillas, honor. Entonces uno se preguntaba, ¿para qué sirve castigar el aborto?
¿Para qué sirve? Porque si hay médicos que lo hacen, quiere decir que hay un negocio del aborto. Si hay un negocio del aborto, quiere decir que a ese negocio van en condiciones de clandestinidad mujeres que lo necesitan. Entonces estamos con la ley penal promoviendo un mercado negro espantoso. Esto me lo planteaba yo cuando tenía 26, 27 años. Y todavía sigo discutiendo lo mismo. Bueno, ahora que soy presidente, quiero arreglarlo este problema. Y quiero ser el primero que se ponga como abanderado a llamar a la reflexión al conjunto social, porque nosotros no estamos haciendo obligatorio el aborto. Y es más, nosotros lo que queremos es garantizar la vida de la mujer que enfrenta un embarazo. Muchas veces he escuchado decir los embarazos ocurren en las mujeres humildes porque no saben cómo poder mantenerlos a sus hijos. Y sus hijos a veces nacen y no tienen las condiciones de atención porque no cuentan con el dinero y demás, la contención de nutricional necesaria. Y entonces por eso se me metió en la cabeza sacar el proyecto de los 1000 días. Claro. Y también me decían, bueno, y también hay un montón de mujeres que como no tienen acceso a atención médica durante el embarazo, sufren problemas como la trombofilia, que inducen a abortos espontáneos, pero es producto de malos diagnósticos que no se hacen, porque todo ocurre en la clandestinidad. Bueno, ahora ya pueden todos atenderse en los hospitales públicos y decidir lo que crean que deben decidir. Entonces, por eso mandé las dos leyes juntas, para terminar con la hipocresía. La mujer que quiera seguir adelante con su embarazo, bienvenido sea, y que cuente con todos los recursos del Estado para estar segura de cómo va a ser su embarazo. Y que la mujer que decide interrumpirlo, con el respaldo del Estado, de que no va a tener que hacerlo en condiciones de clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida. Después de todo el gran debate que se llevó a cabo en 2018, ¿considera que en esta oportunidad el debate tendría que ser más corto? No lo sé, eso que debatan lo que haga falta. Lo que no va a haber es ningún presidente llamando a un gobernador para que sus senadores voten en contra. Bien. Y, presidente, es indudable e inobjetable las buenas migas que hay entre el gobierno nacional y la Iglesia, incluso, con el propio Papa Francisco. ¿Cree que esto puede llegar a significar un problema, o el hecho de haber sostenido durante toda la campaña electoral que esto iba a ocurrir saldó de alguna forma ya el debate? No, porque yo creo que no nos enfrenta a dilemas religiosos. La religión tiene dogmas y los que adhieren a una religión respetan esos dogmas. Y por lo tanto, y todo eso es muy respetable, quiero aclararlo, es muy respetable. Yo siempre recuerdo la situación de Valéry Giscard d'Estaing, un presidente francés, que fue el que instauró el aborto en Francia. Y el Papa de entonces le dijo, pero presidente, usted es un católico, ¿cómo está promoviendo esto? Y la respuesta de él es, pero es que este no es un problema de dogmas religiosos, es un problema de decisiones individuales, es un problema de dilemas morales, que no tienen una sola respuesta. Y yo soy católico, pero tengo que resolver un problema de la salud pública. Claro. Y cuento la historia de Valéry Giscard d'Estaing porque muchas veces a mí me pasa algo parecido. Yo soy católico. Tengo una mirada un poco distinta a la religión, no lo tomo como un dogma, la posición sobre el aborto. Pero yo soy católico y respeto a los católicos que tienen una mirada distinta a la mía. También siempre recuerdo lo mismo, porque no me gusta ser hipócrita, que cuando uno revisa las enseñanzas de lo que se llaman los padres de la Iglesia, estoy hablando de Santo Tomás de Aquino o San Agustín, ellos decían que había dos tipos de aborto.
un aborto que merecía castigo y un aborto que no merecía castigo. Y marcaban los días de los abortos no punibles entre los días 90 y 120 de embarazo. Y ustedes dirán, ¿y por qué decían semejante cosa estos hombres? Bueno, lo decían porque todos eran predicadores aristotélicos, y Aristóteles hacía esta misma distinción. Ahora, en la Iglesia tomaban esa fecha porque lo que tenían en cuenta, la Iglesia siempre valoró, la Iglesia Católica estoy hablando, valoró la existencia del alma antes que la existencia del cuerpo. Y entonces la Iglesia sostenía que había un momento en donde la madre advertía la entrada del alma al cuerpo del feto. Y eso ocurría entre el día 90 y el día 120. ¿Y por qué decían esto? Porque la madre sentía movimientos en su vientre. Uh-huh. Las famosas pataditas que que hablan todas las embarazadas que sienten de sus embarazos. Uh-huh. Y ellos decían que ese feto que se movía era porque en ese momento estaba entrándole el alma al cuerpo. La ciencia avanzó y justamente dijo que entre el día 90 y el día 120 lo que ocurre es que se desarrolla el sistema nervioso del feto. Claro. Y en el desarrollo del sistema nervioso se generan esos movimientos epilépticos casi que la mujer los ve como patadas, como movimientos así repentinos del cuerpo del feto. Claro. Con lo cual la Iglesia también tuvo en su primer momento, en los padres de la Iglesia, una admisión sobre el embarazo, sobre la viabilidad del embarazo. Entonces ustedes cuentan lo complejo que es todo esto. Claro. Lo complejo que es todo esto. Esto que estoy diciendo a ustedes se lo dije al canciller de la Iglesia, al secretario de Estado de la Iglesia, cuando lo visité al Papa en febrero, y me planteó el tema y le pregunté, bueno, pero ¿con quién me quedo? ¿Con lo que me dice usted o con lo que me dijo San Agustín y Santo Tomás? ¿Y qué dijo? Con lo que digo yo. Cambió de tema, pero digo, esto es lo único que demuestra, que es un dilema de antaño esto. Claro. No es un problema que surge ahora, es un dilema de muchos años, donde inclusive una gran rama de la Iglesia, vuelvo a repetir, los que estudiamos filosofía del derecho, conocemos a San Agustín y a Santo Tomás como los, entre comillas, padres de la Iglesia. Uh-huh. Ellos decían esto, obviamente lo decían porque todo hay que verlo en su tiempo y en sus circunstancias, porque eran todos discípulos de Aristóteles y Aristóteles planteaba precisamente esto. Claro. Los aburrí con una clase de teología... de derecho y teología. No, al contrario. Presidente, no quiero dejar de abordar algunos otros temas. Prometo que esta vez no vamos a hacer una nota larga como la de la otra vez que estuvo caminando por la Quinta y lo agitamos, de hecho. Pero no eran ustedes, era la caminata. Pero quería consultarle justamente por cuestiones sanitarias. Obviamente uno valora y mucho lo que se ha hecho en materia sanitaria, sobre todo por cómo se reforzó el sistema sanitario y demás, pero indudablemente desde la estadística por lo menos la Argentina da la impresión que no ha logrado cosechar muy buenos resultados. Por supuesto, toda muerte duele, pero tener más de 34.000 fallecidos es muy doloroso, una cantidad de fallecidos por millón de habitantes también bastante alta. ¿Qué análisis hace usted hoy, viendo en perspectiva y con el diario del lunes de lo ocurrido, y si está conforme con la estrategia sanitaria implementada? Hace un par de días yo le pedí a Ginés y a Carlos Guisotti que quiera tener un estudio detallado de por qué pasa esto. Ahora, hay algunas primeras respuestas que uno podríamos encontrar. Uh-huh. El promedio de edad de muertos en Argentina es de 74 años. Eso quiere decir
que estamos perdiendo como producto de la enfermedad a los adultos mayores ya de más de 70 años, me animaría a decirlo. Y nosotros sabíamos que cuando el virus entra en una persona de más de 65 años o en una persona que tiene enfermedades prevalentes, era muy difícil sacarlo de la enfermedad. Uh-huh. Con lo cual yo podría decir que lamentablemente los que están falleciendo son los que por edad y por condiciones objetivas la medicina dice que son difíciles de salvar. A mí me preocuparía mucho que ese número fuera, que la edad promedio fuera de 60 años, porque eso diría que se está muriendo gente que en otros lugares del mundo no se mueran. Ahora, lamentablemente están falleciendo los mayores adultos, y vuelvo a repetir, la edad promedio es 74 años, y eso está dentro de lo que ha pasado en el mundo. Uh-huh. Si miramos la tasa de letalidad, estamos en el promedio del mundo, y estamos por debajo del promedio de América Latina. Si la pregunta es, pero entonces estamos conformes con tener 34.000 muertos, no, la respuesta es no estoy conforme, porque hubiera querido que nadie muriera. Claramente hubiera querido que nadie muriera. Pero lo que sí sé es que todo lo que hicimos facilitó que no haya muertes innecesarias. Que no haya muertes producto de que no hayamos podido atender a alguien. En la Argentina nunca logramos, entre comillas, gracias a Dios, logramos, entre comillas, nunca logramos que se sature el sistema sanitario. Y el sistema sanitario nunca se saturó por el enorme trabajo que hicimos al inicio de todo esto. Pero bueno, lo escucho ahí algunos exministros que dejaban vencer vacunas en los balcones de la aduana y me explican cómo había que hacerlo. A mí me asombran, porque fueron los que dejaron el sistema sanitario en situación calamitosa, fueron los que no inauguraban los hospitales que estaban hechos en el año 2015 para que la gente no sintiera que fueran los hospitales de Cristina, fueron los que cerraron el Ministerio de Salud, y ahora vienen a explicarme cómo se hace. Es como el colmo, realmente es como el colmo. Pero yo lo que tengo la certeza es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, el promedio de muerte sería mucho más, de edad de muerte sería mucho más bajo que el que tenemos hoy en día. Y eso lo que dejaría en evidencia es que el Estado no hubiera podido atender adecuadamente a los que necesitaban atención. Claro. ¿Le preocupa cierta relajación que se está viendo al respecto? Y en eso creo que también hay que incluirlo a usted y a los funcionarios. Y digo, todos nos relajamos, ¿no? Eso es indudable. Yo me entrego con las manos en la nuca, no pongo resistencia porque es verdad. Pero la verdad es que es verdad en determinadas circunstancias. Miren, es muy razonable que si nos encontramos, ahí hay 3 en la mesa, más déjenme sumar a la mesa, si nos juntamos a tomar un café, es muy posible que entre los 4 nos relajemos, porque estamos pasando un momento de esparcimiento. Y ese relajamiento es muy peligroso, porque el virus existe, está dando vueltas entre nosotros todavía. Y por lo tanto, nadie debe relajarse. Es cierto que las curvas ya tienden a bajar en todos lados, que es claro que en el AMBA llevamos más de 12 semanas consecutivas de caídas, que estamos utilizando el 40% de las terapias intensivas, y eso demuestra que el virus va subiendo. Pero eso no quiere decir que el virus ha pasado y que la pandemia ha pasado. Y por lo tanto uno debe tener todos los cuidados adecuados. Ocurre que está en la condición humana la distensión. Además una distensión después de tanta presión como la que una pandemia nos hace vivir. Y entonces pasa que lo que me pasó a mí en esa famosa cena con Evo,
que en principio era una cena de 4 personas y terminó siendo una cena de un montón de gente que quería participar de esa cena. Pero si ustedes revisan las fotos de cuando Evo llega, estamos todos con barbijo. Y cuando nos pusimos a cenar, bueno, obviamente hay que sacarse el barbijo para cenar porque si no, no podemos comer, pero ayer estaba el relajamiento más claro. Claro. Y no está bueno que eso pase, no está bueno. Tenemos que tener como una suerte de alerta, de alarma, que permanentemente nos recuerde que estamos en riesgo. Y que cuando tendemos a eso, a abrazarnos con otro, a sacarnos el barbijo, a chacotear con el otro a poca distancia, que tengamos que la alarma se encienda y diga, ojo, tened cuidado. Presidente, ¿y cómo se vienen preparando para la llegada de las vacunas? Que entiendo que es un trabajo complejo el que se tiene que llevar a cabo. Y, en el mejor de los casos, ¿cuándo podrían empezar a vacunar? Nosotros tenemos avanzadas negociaciones absolutamente con todas los fabricantes de vacunas. Tenemos un acuerdo con Oxford y AstraZeneca para producir la vacuna en Argentina. Uh-huh. Nosotros, yo diría que tenemos una propuesta de Rusia que está avanzando muy bien y que nos permitiría tener la vacuna, calculo yo, sobre fines de diciembre. Yo quiero aclarar, para que la gente no piense que yo estoy macaneando los tiempos, que muchas veces los tiempos de prueba se van corriendo. Le pasó a AstraZeneca, le pasó a Pfizer, le pasó también a la vacuna rusa. Pero todo indica que nosotros, sobre fines de diciembre, podríamos contar con la vacuna rusa, y yo estoy hablando con Ginés antes de ayer, y le estuve planteando que organicemos ya los comandos de vacunación. Hacer como una suerte de mesa de seguimiento que quiero presidir yo, porque vacunar no es una tarea fácil por la infraestructura que exigen las vacunas. Claro. Nosotros teníamos un compromiso de que Pfizer nos entregaba, toda vacuna tiene 2 dosis. Yo cuando hablo de vacunas, hablo de vacunados, es decir, de las 2 dosis para una persona. Claro. Nos iba a entregar vacunas para vacunar a 750.000 personas. Uh-huh. Y a su vez teníamos la propuesta rusa de darnos 10 millones en diciembre y 15 millones más en enero. La vacuna de Pfizer tiene una cuestión logística compleja, que es que tiene que estar a una temperatura de 80 grados bajo cero. Uh-huh. Ya esa es una temperatura que no se logra en un freezer común. Exige un poco más. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí hay que preparar el traslado de la vacuna, la seguridad del frío de la vacuna, y no en todo el país uno encuentra lugares que enfrían 80 grados bajo cero. En el caso de la vacuna rusa, lo que nos exige es que esté en una temperatura de 18 grados bajo cero. Eso es un poco más accesible, pero también nos exige una infraestructura especial. La única vacuna que se puede mantener a 8 grados, que puede estar en una heladera, por decirlo de algún modo, es la vacuna de AstraZeneca Pfizer, que tiene además una segunda ventaja, que ha sido realizada sin fines de lucro, y por lo tanto su precio es mucho más claramente inferior a la de los otros laboratorios. Entonces, ¿cuál es la idea que yo tengo? La idea que yo tengo es que Pfizer y Rusia rápidamente me den las vacunas y empezar a vacunar en enero y febrero. La Argentina tiene una capacidad de vacunación, porque este es otro tema, de aproximadamente 5 millones de personas por mes. Con lo cual podríamos vacunar 10 millones de personas entre enero y febrero. Y ahí tendríamos que darle prioridad a quiénes.
al personal de la salud, al personal de seguridad y a todos los adultos mayores que tienen enfermedades prevalentes, a los que están más en riesgo. Estaríamos vacunando algo así como el 23% de la población. Y eso nos permitiría en marzo entrar muy tranquilos, porque lo que podría ser la segunda ola, podríamos tener a toda esta población que debe ser aproximadamente, estoy haciendo cuentas, ¿no? Sí. Alrededor del 60%, 70% de las personas vulnerables, en términos médicos estoy hablando, y nosotros en marzo podríamos contar con la vacuna de AstraZeneca, que ahí ya tendríamos 4,5 millones de vacunas más, y yo calculo que con marzo estaríamos vacunando a todos los que están en riesgo. A la gente que no tiene riesgo, o sea, los que no son adultos mayores o no tienen enfermedades prevalentes, las enfermedades prevalentes que más dañan son la diabetes, está claramente, la obesidad y la hipertensión. Si nosotros logramos vacunar a toda esa gente, el riesgo se minimiza mucho, porque para el resto de la gente es una gripe molesta. Claro. Es una gripe molesta, que causa más dolor, pero es una gripe molesta, no es más que eso. Entonces, ese es un poco el plan que nos hemos dado y que confiamos poder concretar. Obviamente, estamos en presencia de vacunas que están siendo probadas, están muy avanzadas algunas, la rusa está muy avanzada, la de Pfizer está muy avanzada, la de Moderna parece registrar avances ahora, la de AstraZeneca está muy avanzada también, está en la fase 3 de prueba, pero ya nos anunciaron que hasta marzo no vamos a poder tener vacunas. Claro. Así que ese es más o menos el calendario. Bien. Alberto Fernández, Sebastián Cazón lo saluda. Le cambio el tema. Sebastián. ¿Cómo anda? Con el anuncio de ayer, la jubilación mínima va a terminar el año con un aumento del 35,3%. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿la inflación va a estar por debajo del 35% y a cuánto estiman que puede llevar? Por ejemplo, el relevamiento de expectativas del mercado dice 35,8%. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que vamos a estar un poquito por debajo de 35. Yo mi preocupación es que los jubilados no pierdan frente a la inflación y fundamentalmente los que digamos los jubilados de la mínima, que no son solamente los jubilados de la mínima, son los jubilados que hoy cobran alrededor de 25.000, 26.000 pesos. Claro. Los jubilados que cobran de 25.000, 26.000 pesos para abajo son el 85% de los jubilados. Y esa gente, con esos ingresos, no están en condiciones de perder recursos. Esta es la verdad, no están en condiciones. Tenemos que cuidar que no pierdan más que la inflación y que empiecen poco a poco a recomponer sus ingresos. Claro. Y Coincide ese es el propósito que nos hemos dado. Coincide que 19.000 pesos hoy como jubilación mínima es muy baja. Digamos, no Sí, se la claro atribuye que al sí. gobierno actual, sino... Digamos, Sí, es... claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener presente también que esos 19.000 pesos ocurren en un país que, como producto de la pandemia y de todo lo que tuvimos que invertir en temas sociales y en salud, va a terminar con un déficit de arriba del 8%. Un déficit fiscal, estoy hablando. Claro. Y una cuestión más le quería hacer en términos económicos. En las últimas semanas se habló mucho de miradas y estrategias diferentes entre Martín Guzmán y Miguel Pese, el presidente del Banco Central, en torno a cómo controlar los dólares paralelos. ¿Existen esas diferencias? Y si cree que la inestabilidad cambiaria ya fue superada en este tiempo. No, yo pienso que la inestabilidad va a terminar cuando terminemos de presentar nuestro programa trianual, que es lo que estamos discutiendo con el fondo. Y yo creo que ahí todos van a saber a ciencia cierta hacia dónde vamos. Para todos los que hablaron todos estos días del ajuste, y que estamos haciendo ajustes, y
La verdad, lo único que les recomiendo es que lean el presupuesto. Miren, yo soy un obsesivo del equilibrio fiscal, ¿eh? No soy de los que cree que un déficit fiscal no es malo. El déficit fiscal siempre es malo. Ahora, yo les recomiendo a todos que miren el presupuesto. Yo en los últimos 110 años de la historia argentina, hubo solamente 5 años donde la Argentina consecutivamente tuvo superávit fiscal. Fueron los años en que Néstor era presidente y que yo fui jefe de gabinete. Entre él y yo éramos dos obsesivos del tema fiscal. Y por eso logramos el resultado que logramos. Nosotros este año vamos a tener una caída fiscal de alrededor de 8,5 a 9. Es muy grande, es muy grande. No es muy distinta a la de todo el mundo, porque es lo que se observa en Europa, se observa en Estados Unidos, en todos lados el déficit fiscal oscila esos números. Ahora, la Argentina tiene una diferencia, es mucho más difícil recuperarse, porque no tiene, ni emite dólares, como hace Estados Unidos, ni tiene el Banco Central Europeo detrás. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo salir de este problema. Hicimos con Martín un presupuesto que yo me animaría a decir que es la primera vez en años, en décadas en Argentina, que hacemos un presupuesto sobre base cero. Empezamos todo de vuelta. Y ustedes, yo los invito a que vean el presupuesto del año que viene. Y van a ver que si miran la educación, la inversión en infraestructura, sube. Que si miran la inversión en salud, sube. Que si miran la inversión en educación, sube. Que si miran la inversión en ciencia y tecnología, sube. Que si miran la inversión social, sube. ¿Qué es lo único que baja? ¿Saben qué baja? Baja los intereses que había que pagarle a los acreedores. Eso es lo único que baja. Si quieren ver dónde está el ajuste, vayan y mírenlo. Está ahí el ajuste, no está en otro lado. Y estamos cumpliendo nuestra promesa de campaña, que es que no iban a pagar los más necesitados el ajuste que la Argentina debía hacer. Entonces, a mí me parece que este es un primer paso para entender hacia dónde queremos ir. Con el fondo, yo ya le he planteado el fondo. Se lo planteé el primer día que hablé con Cristalina Georgieva, yo era candidato a presidente en ese momento, se lo planteé a la delegación del fondo que vino a la Argentina cuando yo era candidato. Miren, esta vez el programa lo hacemos nosotros. Y esta vez nosotros resolvemos cómo salir de este golpe. Y ustedes, que fueron corresponsables de este problema, lo que deben hacer, casi por una cuestión ética, es acompañarnos. Y la verdad es que yo siempre sería injusto si yo dijera otra cosa. Yo siempre he observado que Cristalina Georgieva hasta aquí se ha hecho eco de los problemas de la Argentina, observa con preocupación los niveles de pobreza que la Argentina tiene y nunca ha contradicho hasta aquí mis ideas. Y yo lo valoro mucho eso, quiero aclararlo. Ahora espero que se convierta en hechos, ¿no? Todo este acompañamiento. Así que yo entiendo que cuando nosotros presentemos el plan trienal, que es el programa de facilidades extendidas con el fondo, donde hemos pedido que no nos pongan condicionalidades que tengan que ver con el desarrollo de los sectores más postergados, yo creo que ahí vamos a empezar a tener estabilidad. Ahí. Porque todos van a tener muy claro el programa, van a tener todos muy claro el panorama y se van a disipar muchas dudas. Todas estas dudas que hay sobre si Martín Guzmán se pelea con Pérez, todos estamos arriba del mismo barco. Y todos tratamos de sostener la situación desastrosa que nos dejaron y tratamos de crecer además. Uh-huh. Y todos trabajamos codo a codo y somos todos una misma cosa. Y yo tengo una enorme confianza en Martín y tengo una enorme confianza en Miguel Pérez.
Y además, como los conozco mucho a los dos, de mucho tiempo, tengo mucha confianza que ellos saben entenderse para trabajar juntos. Así que el resto son especulaciones, no hay otra cosa. Nos quedan unos 120 temas afuera, pero vamos a entrar en el cierre ya de la nota, así no le tomamos la mañana. Al presidente no voy a dejar de preguntar por el aporte extraordinario de grandes fortunas. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados ayer por la madrugada. Rápidamente, desde la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo ayer salió a criticar esta media sanción. Hace un ratito nada más en esta radio lo escuchaba Daniel Funes de Rioja sostener que se estaba ajustando sobre el sector privado y demás. Quería consultar, ¿cómo ve este aporte extraordinario? ¿Cuánto puede ayudar a las arcas del Estado en definitiva? Y por otra parte, consultarle si recibió llamados y demás, porque hay algo que se lo toma como una virtud en usted, y es esto de tener puentes en distintos sectores, incluyendo el empresariado, ¿no? Y obviamente esos puentes a veces también generan este tipo de tensiones. ¿Recibió llamados que le dicen, che, por acá no es? No, después de la sanción de la ley no. Antes de la sanción de la ley sí. E inclusive yo les propuse que se reunieran con Máximo y con Heller para ver sus propuestas alternativas. O sea, yo el aporte extraordinario lo trataría de presentar de otro modo, quiero ser sincero. Uh-huh. He tenido oportunidad por condición docente, en condición política, de haber estado en muchas universidades del mundo dando charlas, clases, y muchas veces me llamaba la atención que entraba a un aula o un auditorio que se llamaba, por ejemplo, Juana Morín. Y entonces yo decía, ¿por qué se llama Juana Morín este auditorio? Bueno, porque este auditorio se hizo con recursos que puso Juana Morín, que es un hombre millonario y que quiso colaborar con la comunidad, y entonces todos nosotros, en reconocimiento, le hemos puesto su nombre a esto. Esto, en el mundo central, se ve permanentemente. Uh-huh. Permanentemente, ¿eh? Y se ve de todo, ¿eh? Se ven edificios públicos, se ven aulas, se ven plazas, se ven fundaciones que colaboran con sectores más humildes. Piensen ustedes qué raro sería que en Argentina, y qué grato sería en Argentina, que frente a una pandemia que nos ha hecho doler tanto, los que más tienen dijeran, vamos a ayudar a los que están más postergados. Y que toda la sociedad dijera gracias. Gracias. Claro. Porque hablaría muy bien de esos empresarios, de esas personas que tienen estas fortunas, y el resto de nosotros deberíamos estar agradecidos por lo que hacen. Y la verdad, si uno lo tomara de este modo, y esa fuera la actitud de quienes tienen que pagar este impuesto, que estamos hablando de alrededor de 9.000 personas en un universo de 45 millones de personas, la verdad es que todos tendríamos que estar agradecidos con su gesto, con su actitud, con su solidaridad. La Argentina lamentablemente tiene una historia donde el contador más inteligente, no disparen los contadores públicos nacionales, pido por favor, pero donde el contador más inteligente es el que me hace pagar menos impuestos. Y entonces está todo como tergiversado. Pero sería valiosísimo que un día la Argentina pusiera 9.000 nombres en una placa recordatoria diciendo, estos hombres en la pandemia ayudaron a la Argentina a salir adelante. Sería maravilloso hacerlo. Ahora, no lo podemos hacer porque ellos sienten que están siendo exaccionados en sus recursos. Y en verdad lo único que uno espera es un gesto de solidaridad de ellos. Lo único que espera es que una vez la Argentina actúe solidariamente.
y que toda esa fortuna que hicieron, porque son muy hábiles empresarios, se desarrollaron en un mercado donde los argentinos confiaron en sus productos, una vez ayuden a la Argentina en una situación hipercrítica, porque lo que nos está pasando no es exclusivamente resultado de una mala gestión, es esencialmente también el resultado de una pandemia que ha afectado al mundo. Con todo esto lo que quiero decir es que yo no puedo sino estar de acuerdo con este aporte excepcional y que me encantaría que los que tienen que pagarlo, que tienen que resignar 2 puntos de su patrimonio, pongámoslo también en su punto justo, lo hicieran con la certeza de que la sociedad argentina les reconoce el esfuerzo y que los argentinos lo reconozcamos y digamos gracias y empecemos otro tiempo donde la solidaridad se vuelva regla y no una excepción, y que no tengamos que sacar una ley para ser solidarios. Esto es lo que yo quisiera. Muchos empresarios me dijeron, no, pero nosotros hemos colaborado poniendo comida para personas. Bueno, eso está bien, pero una cosa es la responsabilidad social, que es de lo que habla esta ley, y otra cosa es el asistencialismo de un sector pudiente hacia los pobres. Son dos cosas distintas. Yo alegro, celebro y valoro lo que hicieron, pero es muy poquito frente a la crisis que vivimos. Galeano hacía la distinción siempre entre solidaridad y caridad. Exactamente, una cosa es la caridad y otra cosa es la solidaridad. Yo valoro la caridad, bienvenido sea, peor sería que no existiera, pero es mucho más valioso la solidaridad. La solidaridad a uno le hace ponerse el traje del otro y entender el sufrimiento del que carga ese traje. Esa es la solidaridad. Presidente, le hacemos las últimas en torno a... Ustedes son una banda de mentirosos. Yo tengo una también para esto. En torno a la justicia son dos. Una, por un lado, es la reforma judicial que está en la Cámara de Diputados, pero todavía no se trató. Y la otra es todavía la candidatura de Daniel Rafecas como procurador. ¿Cómo ve esa situación? Sobre todo porque entiendo que también le llegaron las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre la forma de elegir a un procurador o procuradora. Esas recomendaciones a mí no me llegaron todavía. Ok. Y como yo me comprometí a no interferir en el funcionamiento de la comisión, no tengo ni idea de lo que van a decir sus miembros. Gente a la que yo respeto y valoro particularmente. Daniel Rafecas es el candidato a procurador que yo he propuesto. No tengo ninguna duda que creo que es el mejor candidato que puede existir. Lo conozco hace muchos años, fue compañero de cátedra mío, fue ayudante de la cátedra, después fue adjunto de la cátedra. Es un hombre de una calidad técnica absoluta y de condiciones morales indiscutibles. Con lo cual, a mi juicio, es el mejor candidato que puede haber. ¿Cuál era la tercera pregunta? La reforma judicial. La reforma judicial. Ayer lo hablé con Máximo preguntándole un poco cómo avanzábamos con eso. Porque yo creo que debemos darnos cuenta, ya pasó el momento inicial donde todos quisieron hacerle creer que esa ley era para lograr la impunidad de alguien, para manipular jueces. Bueno, esa ley no tiene nada que ver con eso. Esa ley lo que pretende es que no sintamos la vergüenza social que todos nosotros sentimos cuando nos enteramos que la causa de Río Tercera, de aquel polvorín que explotó, es elevada a juicio 23 años después. Esa ley sirve para que eso nunca más pase, porque esos 23 años pasaron no esencialmente porque la justicia no se ocupó, sino porque la justicia anduvo siguiendo los vaivenes de la política. Y eso es una vergüenza. Y ahora es una vergüenza mandar a alguien a juicio por algo que ocurrió hace 23 años.
Ahora, eso pasa sostenidamente en la justicia federal argentina. Además, cuando uno va al interior, uno va a Rosario y ve que el narcotráfico y el crimen organizado allí se ha instalado y que necesita más fiscales, más tribunales, más cámaras de apelación para poder juzgar adecuadamente y rápidamente al crimen organizado, uno se da cuenta de la importancia que esa ley tiene. Claro. Y lo que no entiende es por qué no la tratan. Porque allí, inclusive, a la hora de designar jueces en subrogancia, hemos puesto tantas condiciones para garantizar la transparencia de esas designaciones hasta que se haga el concurso, que uno no lo puede entender. Para poder nombrarlos, y la ley dice que necesito las 2/3 partes del Consejo de la Legislatura, con lo cual necesito que la oposición esté de acuerdo. Pero además, he dispuesto que cuando se hagan los concursos, ustedes saben que los concursos de jueces reclaman 3 instancias, ¿no? Una instancia oral, una instancia escrita, un examen escrito, un examen oral y una audiencia. Muchas veces durante todos estos años, la audiencia permitió alterar el orden de méritos. He puesto un límite a la audiencia que tiene el candidato con los consejeros, para que eso no pueda pasar. Entonces, he sido tan cuidadoso que no puedo entender por qué no lo tratan. No lo puedo entender. Y en esto también sufre el interior del país, porque el tercer capítulo de la ley ha tomado un proyecto que era del macrismo, y que era una serie de tribunales que había que crear en el interior del país, tribunales federales, para mejorar el funcionamiento. Es incomprensible que no lo tratan. Y todo es el resultado de una prédica mediática falsa, que dice que es un proyecto hecho para lograr la impunidad de alguien. Falso, todo mentira. ¿Ayuda Elisa Carrió cuando dice que hay que aprobar el pliego de Daniel Rafecas y que lo está defendiendo a usted de Cristina? ¿A quien apoda Madura, por ejemplo? No, ese apodo lo había escuchado. No ayuda. No ayuda, claramente no ayuda. Elisa Carrió ha dicho cosas horribles de mí, y la verdad es que yo no estoy siendo atacado por Cristina de ningún modo, y no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera. Porque ella lo que sostiene es que en realidad lo está salvando usted de Cristina. La relación con la vicepresidenta está bien. No, la relación con la vicepresidenta está perfecta, y además no me siento atacado en nada con Cristina. Con Cristina puedo tener visiones diferentes como siempre hemos tenido, pero las conversamos y punto. Y no pasa más que eso. Y tiene que ver con lo habitual y lo cotidiano de una gestión, nada más. No, yo creo que ahí ella intenta crear un escenario para sembrar dudas, y espero que no la siembren. En mí no la siembran. Bien. Conozco su historia, conozco cómo actúan, conozco es un poco más de su método. Presidente, muchísimas gracias por tomarse este rato, y esto lo digo a título personal, gracias por tomarse siempre por tener la distinción de atendernos particularmente a esta radio. Lo hizo cuando era candidato y lo sigue siendo ahora, así que gracias por ello. Un saludo. El otro día te estuve elogiando como una de las promesas de la nueva generación de periodistas, así que hay muchos jóvenes como vos que actúan éticamente, que critican lo que tienen que criticar, que valoran lo que tienen que valorar, y a mí me parece que la Argentina necesita un periodismo sin odios, con mayor objetividad, y yo como ciudadano lo agradezco, porque hay días que no sé qué leer. Yo siempre digo, un día Nick Kuznetsov me dijo algo que yo siempre repetí. Me dijo, ¿dónde está la verdad en Argentina? ¿Quién me cuenta la verdad en Argentina?
Y entonces dice, esto debe ser algo así. Tenés que leer Clarín y La Nación, restarle página 2 y Tiempo Argentino, y ahí te da más o menos un promedio. Ahora, es una locura vivir así, ¿no? Es una locura vivir así. Entonces, yo lo que espero es que de verdad el periodismo haga lo que tiene que hacer, que es informar adecuadamente, adjetivar menos e informar más, y siempre dejarse regir por la ética y por la verdad. Así que para mí es un gusto hablar con vos, Juan, y hablar con ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo.